Capítulo 77. Examen de nivelación para alumnos de primer año. 1. No te acerques a mí, que, no pases de este radio bajo ninguna circunstancia. Era el día en que necesitaba supervisar el examen de los estudiantes de primer año. Ya estábamos en la segunda mitad de las vacaciones de invierno. Me había acostumbrado hasta cierto punto a mi vida de no poder usar poder mágico y la preparación de materiales para agrandar la cabaña también estaba casi terminada. De hecho, ya había terminado cualquier trabajo importante que necesitaba completar antes del inicio del próximo semestre, así que una vez que terminara de supervisar este examen no habría más problemas. Me preparé para ocuparme de mi último asunto pendiente con rapidez mientras entraba al laboratorio de la profesora adjunta Claire. Entre los estudiantes del programa de becas de la escuela, yo era el primero en llegar. En un lado del laboratorio, vi a Anne sola revisando los objetos de ingeniería mágica. Cuando la saludé con una palmada en el hombro, ella saltó hacia atrás como un soltemantis, alejándose de mí mucho más allá de la mesa central y hasta la ventana. Mientras respiraba con dificultad, me miró fijamente. ¿Por qué actúas así de repente? ¿Qué pasa? Hueles mal. Realmente no me gusta el olor a sudor. Así que, por favor, no te acerques a mí. La academia era un lugar que valoraba la apariencia hasta el punto de que había una cláusula para mantener la dignidad y la clase escrita dentro de las regulaciones de la escuela. Al hacerlo, la limpieza era algo que se controlaba estrictamente. Al menos, nunca antes me habían señalado por mi ropa o apariencia. Olfateé mis mangas, pensando que podría haberme vuelto un poco negligente durante las vacaciones, pero no había nada particularmente malo. No huelo, sin embargo. ¿Y tú? Mirada, la energía que emites, cosas como esas, no coinciden conmigo. De todos modos, mantente alejado de mí. Me sentí bastante perplejo por el límite repentino pero notable que ella había establecido. Asentí con la cabeza en señal de derrota. Supuse que debía tener alguna razón para actuar así. Luego, quité todos los documentos de la desordenada mesa del laboratorio, limpiándola. Eso era porque si el lugar no se arreglaba un poco antes de que llegara la profesora adjunta Claire, el interior del laboratorio solo se convertiría en un desastre aún mayor. Dado que Anne, que solía ser tan meticulosa en todo, aún no había hecho algo tan básico. Debía haber estado tan ocupada, hasta el punto de que ni siquiera lo había pensado. Por eso quería echarla una mano. La mayoría de los documentos debían desecharse, ya había pasado el punto de conservarlos. Después de revisarlos, finalmente tomé los documentos restantes que estaban esparcidos en una esquina, y la pila terminó siendo bastante pesada. Antes de que pudiera terminar de limpiar los papeles correctamente, la puerta del laboratorio se abrió mientras la profesora adjunta Claire entraba con estruendo. Hola. La profesora adjunta Claire dio un saludo matutino enérgico, más animado que el de los estudiantes. Incluso por la mañana, puso una caja de bocadillos en la mesa. ¿Quieren un scone? La profesora adjunta Claire colocó los bocadillos en la mesa mientras le pedía a Anne que preparara un poco de té negro. Anne había estado revisando los objetos de ingeniería mágica para la prueba durante bastante tiempo. Cuando extendí mi mano hacia ella, se sobresaltó antes de darme otros documentos para revisar. Extendiendo un brazo lo más lejos posible mientras sostenía el otro contra su pecho, parecía que intentaba darme los papeles manteniendo la mayor distancia posible. La gente pensaría que había un animal salvaje frente a ella por la forma en que actuaba. Agarré los papeles. Ya estaba acostumbrado a hacer el trabajo, así que no había necesidad de que ella lo explicara. Era solo una inspección simple. Clerius y Anix, ustedes también llegaron. Ya que todos los supervisores del examen están aquí, limpiemos rápidamente y salgamos. La profesora adjunta Claire, que se sentó rápidamente en su silla con un bocadillo en la boca, expuso los planes finales para el examen sobre la mesa. Como en el aviso, la ubicación del examen tendrá lugar en la montaña Orun. Ya que hay un total de 4 supervisores de examen, dividiremos nuestros roles por adelantado. Una persona cada uno para supervisar el lado norte, sur, este y oeste. Si hay un accidente de seguridad o atrapas a alguien haciendo trampa, puedes reportarlo inmediatamente con las palomas mensajeras que preparamos de antemano. Para determinar si hubo alguna trampa, sigue los documentos sobre las regulaciones de supervisión del examen que se distribuyeron. Bueno, no sé lo increíbles que son estos estudiantes de primer año o si realmente organizarían una forma de hacer trampa en el examen. Pero incluso si son tus adorables juniors, no puedes simplemente dejarlos ir. Después de decir eso, la profesora adjunta Claire comenzó a comer sus scones de nuevo. Estaba llena de energía. Era porque acababa de regresar de su breve descanso después de pasar días despierta, ocupándose de todo su papeleo. Originalmente era una persona con ese tipo de energía, pero después de pasar la noche despierta durante los últimos días, se había convertido en un cadáver. Parecía una persona que reiniciaba periódicamente su personalidad. Y lo que deben tener más cuidado son los estudiantes de primer año mismos. Algunos de ellos no son personas que conocerías fácilmente en persona, así que les daré un informe sobre ellos por adelantado. El que tiene el cabello largo plateado que le llega hasta la cintura. También llevará un alfiler de mariposa rojo.
Si te encuentras con ellos, debes ser lo más cortés posible, ¿entendido? En esencia, la Academia Sylvanie era un lugar donde el valor del aprendizaje precedía al estatus de un noble. Hasta cierto punto, esa brecha se reducía cuando se trataba de estar en un año escolar superior o inferior. Por supuesto, eso no significaba que hubiera un plebeyo trastornado que trataría a un aristócrata de manera tan informal. Así que, al menos, podrías esperar que todos fueran corteses hasta cierto punto por cortesía. Pero definitivamente había un límite cuando se trataba de esa regla no escrita. Y cualquier persona con un nivel de estatus que superara esa línea tenía que ser tratada siempre con el máximo respeto, incluso si era tu junior. Por supuesto, alguien tan honorable, que precede a tal estatus, no habría podido ingresar fácilmente a la escuela. Así que esa regla no escrita y la línea que la dividía era un poco ambigua, pero, el año pasado, cuando la princesa Fenia había ingresado a la escuela, podía sentirlo claramente. Si la persona era una princesa o una santa, incluso en los terrenos de la escuela necesitabas tratarla al menos al nivel de un profesor veterano, o quizás incluso más alto. Eso era solo una precaución por si acaso fuéramos groseros. De hecho, sería más difícil no reconocerlo cuando fueran tales personas. Clarice, que era una santa ante el público, parecía más una santa que cualquier otra, pero lamentablemente, era solo una falsificación. En ese momento, la verdad no había sido revelada. Sin embargo, la verdadera Santa Clarice había sido reemplazada por otra estudiante. La chica que asistía a la escuela bajo el nombre de Clarice era una suplente que usaba todo tipo de disfraces físicos y magia falsificadora. La verdadera santa era la estudiante llamada Kylie Echnet, que es una estudiante de primer año asignada a la clase C. Por supuesto, ese era solo su alias. Para entrar a la Academia Sylvanie, había cambiado su apariencia. Parecía una chica inocente con cabello castaño, viviendo bajo la apariencia de una estudiante normal. Incluso tenía una identidad falsa que decía que era una aristócrata que provenía de una pequeña ciudad-estado desconocida en la parte oriental del continente. La verdad fue revelada justo antes del capítulo final del acto 3, pero me sorprendí bastante cuando lo presencié por primera vez, ya que era un giro bastante impactante. Debería haber sospechado porque pudo ingresar a la residencia Opelius con un pase libre, aunque su estatus no era tan increíble. Las únicas personas que sabían la verdad eran el director Obel, los 3 decanos principales, la jefa de donceles de la residencia Opelius y los miembros principales de la Orden de Telas. Era un truco tan perfectamente ejecutado que incluso los guardias que escoltaban a esa suplente no se dieron cuenta de que llevaba un disfraz. ¿Quién sabía cuánto tiempo habían dedicado a prepararlo todo? Aplaudiría el esfuerzo de la santa por obtener la oportunidad de ser estudiante en la Academia Sylvanie, pero aún le resultaría difícil graduarse pacíficamente como quería. La santa de la duda, Clarice asumió el papel de terminar el capítulo final del acto 3, Subyugación de Lucy, en el que todos los grandes nombres se unieron. Sin ella, Taylor no podría dominar la espada asesina de dioses, que usó para derribar al jefe final del acto 4, el dios maligno Mebuller. Como era un personaje tan importante, esperaba que todo saliera sin problemas, sin ningún problema. De todos modos, todo lo demás está escrito en el manual, así que estarán bien mientras lo sigan. Si quieren preguntar sobre más detalles, pueden enviar una paloma mensajera. Permaneceré en espera en la cima de la montaña Orun. Entonces, eso debería ser todo. La profesora adjunta Claire revisó la hora mientras asentía con la cabeza. Entonces, subamos a la montaña Orun para configurar los objetos de ingeniería mágica de tipo aparición, terminar de inspeccionar el altar y esperar para saludar a los estudiantes que lleguen. Muy bien, terminemos estos malditos bocadillos y salgamos. Yo ya sabía los resultados. Todos los estudiantes entrantes reprobarían el examen de asignación de clase. En realidad, no existía tal cosa como reprobar en el examen, pero así es como se sentirían los estudiantes. Ni un solo estudiante entraría en la clase A, en cambio, se dividirían dependiendo de sus puntajes. Dado que no era una historia con la que la generación del protagonista lidió directamente, solo se mencionó brevemente en El espadachín fracasado de Sylvanie. El fracaso de la profesora adjunta Claire para controlar la dificultad del examen de asignación de clase resultó en que ningún estudiante de primer año entrara en la clase A, aunque, al final, muchos estudiantes de la clase B que recibieron buenas calificaciones a mitad del semestre fueron promovidos a la clase A. El episodio del entrenamiento de combate conjunto fue donde los estudiantes de primer año se llenaron de espíritu competitivo ante la oportunidad de ganar el título de estar en la clase A. En ese momento, la generación del protagonista serían los superiores, por lo que tendrían la oportunidad de unirse al entrenamiento de combate conjunto con la nueva generación de primer año. Aunque la clase solo se suponía que era un partido amistoso, los estudiantes de primer año actuaron bastante serios y combativos. Eso era porque las calificaciones que se daban durante la práctica de combate conjunto tendrían un gran impacto en decidir el reordenamiento de las clases más adelante. Por lo tanto, los estudiantes de primer año que terminaron enfrentándose a los de segundo año aún intentaron ganar por cualquier medio, independientemente del hecho de que se enfrentaban a superiores. No solo eso, sino que por puntos extra también iban pidiendo duelos aleatorios fuera de clase, aunque
todos fueron derrotados por Taylor. De hecho, era solo un evento para verificar el crecimiento de Taylor y ver si se había vuelto lo suficientemente fuerte durante el año pasado. También fue un episodio en el que te convertías en un superior y podías experimentar la satisfacción de tener juniors. No obstante, seguía siendo un episodio en el que no podías tomarlo con calma. Eso es porque, dentro de ese episodio, la Santa Clarice que se escondía entre la multitud comenzó a prestar mucha atención a Taylor. A mitad de camino de la montaña Orun, la profesora adjunta Claire iba a la cabeza mientras Anes la seguía de cerca. Luego seguían los superiores Anix, Clevius y yo. La profesora adjunta Claire estaba escalando con un montón de papeles de calificación mientras el resto de nosotros la seguíamos, agarrando los objetos de ingeniería mágica de tipo aparición. Cuando se trataba de objetos de ingeniería mágica que eran sensibles al poder mágico, como regla general estaba prohibido cargarlos con magia de tipo telequinesis. Aunque, a menos que fuera un objeto muy preciso, no tendría mucho efecto. Sin embargo, era procedimiento llevarlos a mano, por si acaso. Aunque la montaña no era tan difícil, llevar todos estos objetos con nosotros consumía mucha de nuestra energía y fuerza. Como casi todos los estudiantes que formaban parte del programa de becas de la escuela eran hombres, no teníamos muchos problemas para llevar el equipaje. Anes, por otro lado, jadeaba pesadamente mientras parecía estar llegando a su límite. Oye, dame algunos de tus objetos si estás cansada. Sigues quedándote atrás. Cada objeto de ingeniería mágica grande con forma de disco era bastante pesado. Llevar todo eso montaña arriba, incluso un hombre sano se quedaría sin aliento. Aunque ella llevaba mucho menos que el resto de nosotros, su complexión era bastante pequeña. Llevar los objetos montaña arriba debía ser demasiado para ella. A medida que avanzábamos, Anes gradualmente se iba desacelerando hasta que todos los que estábamos atrás nos habíamos quedado rezagados. Pasé junto a Anix, que sudaba profusamente, y me acerqué a Anes. Luego tomé algunos de los objetos de ingeniería mágica que sostenía, agregándolos a mi pila. Gracias, Anix. Sin ti, habría sido demasiado pesado. ¿Qué haga? Cuando Anes giró la cabeza para expresar su gratitud, retrocedió sorprendida al ver mi rostro. Casi tropezó antes de recuperar el equilibrio, pero algunos de los objetos de ingeniería mágica cayeron detrás de ella. Clonk, clac. Clevius agarró los objetos de ingeniería mágica que habían caído y rodaban por el camino. Supongo que realmente era el mejor estudiante del departamento de combate por una razón. No deberías tener más cuidado. ¿Qué pasa si se hubiera roto? Diciendo eso, Clevius puso los objetos de ingeniería mágica en el paquete que sostenía. No parecía que agregar esos pocos objetos lo hiciera perder la fuerza pronto. Lo siento. No me di cuenta de que Ed estaba justo detrás de mí. Sus orejas estaban completamente rojas y respiraba con dificultad. ¿Qué tan difícil era para ella? Mirándola de arriba a abajo, esa era la impresión que obtuve. Estaba claro que Anes estaba exagerando. Después de pasar unos días con ella, realmente sentí que era del tipo que era extrañamente entusiasta en todo. No es que no entendiera esa forma de pensar. Al ser empujado a una esquina, era fácil asustarse ante la idea de que te quedarías atrás y terminas siendo un poco perezoso. Yo también había pasado por mucho antes, habiéndome sobrecargado de trabajo gracias a esa misma forma de pensar. Pensándolo bien, el estado actual de Anes no me parecía la historia de un extraño. Por alguna extraña razón, realmente quería arreglar esa terquedad en su forma de pensar. Descansar también era parte del trabajo. Aunque era obvio, sin importar lo que hicieras, hacerlo durante un largo periodo eventualmente se volvería agotador. Deberías tomar un descanso antes de subir. Empezaremos a configurar la instalación primero. Kuke, ustedes no tienen ninguna queja, ¿verdad? Después de decir eso, miré hacia atrás a los otros dos que nos seguían. Anix y Clevius asintieron con la cabeza. Anes llevaba alrededor de una docena de objetos de ingeniería mágica. Los tomé uno por uno, entregando uno a Anix y luego a Clevius. Los agarraron casualmente y los colocaron en sus propias pilas. Después de revisar todo, tomé el mío y lo coloqué en mi pila. Después de repetir eso una y otra vez, en poco tiempo Anes ya no tenía nada en sus manos. Espera. ¿Por qué haces esto sin preguntarme? Te dije que descansaras. La miré directamente mientras decía eso. De cualquier manera, ella no tenía la resistencia para seguir adelante y se estaba esforzando solo para llevar esos objetos. Reorganicé los objetos de ingeniería mágica que sostenía mientras liberaba una mano y agarré el hombro de Anes, haciéndola sentarse en una roca cercana. Anes me miró con una cara atónita mientras seguía respirando con dificultad. Cuando necesitas descansar, deberías descansar. No solo tú vas a salir lastimada. Habiendo dicho eso, sacudí la cabeza mientras les hacía una señal a los demás. De hecho, era vergonzoso llamarlo montaña. Si solo subiéramos unos minutos más, estaríamos en la cima en muy poco tiempo. Voy a esparcir las piedras de poder mágico. En cuanto a ustedes, procedan a instalar los objetos de ingeniería mágica en los lugares correctos. Dado que llegarán después del almuerzo, todavía tenemos mucho tiempo, así que tomémoslo con calma. La profesora adjunta Claire habló con una sonrisa brillante en su rostro. Todos trabajaron duro. Una vez que terminemos de instalar todo y repasemos quién estará a cargo de cada sección, podemos comenzar a supervisar. El trabajo en sí no es tan difícil,
por lo que tomará unos 30 minutos instalar todo en los lugares que planificamos. Clevius tomó una respiración profunda mientras comenzaba a colocar los objetos de ingeniería mágica. Anix y yo hicimos lo mismo. La cantidad de suministros de ingeniería mágica en sí había disminuido considerablemente. Era porque ella ya había instalado algunos en los puntos de control en nuestro camino hacia arriba. ¡Fiu! Los objetos de ingeniería mágica de tipo aparición de bajo grado ya son tan pesados. Si tuviera un grado más alto, se sentiría como si estuviera cargando una roca. Anix suspiró profundamente mientras se sentaba en una roca cercana, limpiándose el sudor. Tal vez porque no era tan difícil como había pensado, Clevius bebió solo un poco de agua para humedecer su garganta y comenzó a estirarse. Aunque su fuerza física y su habilidad con la espada eran excelentes, cada vez que había una pelea real, se asustaba hasta los huesos. Era una persona bastante extraña. La casa Nortendal, los mejores espadachines del continente, como lo habían tratado como un fracaso dentro de su familia, había vivido toda su vida agonizando por ese hecho mientras bajaba la cabeza, pero, bueno, esa era una historia que Taylor tendría que ocuparse más adelante. Descansé un poco, mirando alrededor de la cima de la montaña Orun. Un magnífico altar se erguía en un terreno plano abierto. La enorme lápida estaba llena de caracteres desconocidos. Era tan masiva que pensé que sería mejor llamarla pilar, en lugar de lápida. La lápida era tan grande que estaba cortada por el cielo. Ese era el escenario final del acto 3. El altar sustituto. Cerré los ojos, recordándolo. Un cielo lleno de nubes oscuras. La archimaga que era llamada un genio extraordinario miraba hacia esas nubes. El apóstol de telas que tenía la cabeza de un águila y batía sus enormes alas, cubriendo el cielo. El dios que advirtió el fin de la isla Akin, el mago que intentó matar al apóstol de telas, y el grupo que intentó detener al mago, lo que concluyó frente a ese mismo altar. Dejando atrás un pilar brillante, la chica con ese gran sombrero de bruja murmuró: no creo en un dios. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué eres tú? De repente, Anix comenzó a gritar mientras volvía en sí. ¿Qué pasa, Anix? Ah, no importa. Pensé que vi a alguien en la parte superior del altar justo ahora. Lo siento, debo haber visto otra cosa. ¿Quién iba a escalar un pilar tan grande, en lo alto de la montaña Orun? Aún así, miré alrededor, por si acaso, pero no vi la sombra de lo que podría haber sido una persona. ¡Achá! Debo haber exagerado al subir hasta aquí. Ahora estoy viendo un montón de basura. Anix suspiró, inclinando la cabeza. Instalemos los objetos de ingeniería mágica rápidamente y terminemos el examen. Una vez que esto termine, no quedará nada más por hacer hasta que terminen las vacaciones. Requiere mucho esfuerzo solo para terminar esa última tarea. Refunfuñando, nos levantamos de nuestros asientos. Teníamos que movernos rápido para poder saludar a tiempo a los estudiantes de primer año entrantes. Oye, Anix, que agarró algunos de los objetos de ingeniería mágica para instalar, de repente levantó la cabeza. Creo que algunos de estos están rotos. No lo están.